Buenos días. ¿Me oyen? Buenos días. Ok. Buenos días. Buenos días, profe. Les tengo noticias. Resulta, acontece que esta semana los cátedras hicimos una hoja de, como una ruta, plan de ruta. Entonces la idea es que este martes o miércoles hay una charla sobre todo como de cómo formar un sindicato, que los cátedras de la UI no tenemos, y eso nos puede proteger un poco de la parte del contrato, ¿sí? Y aparte nos da como un grupo representativo para negociar con la universidad. Entonces, después de eso se planea que, bueno, los estudiantes están reuniendo ahorita por escuelas, las escuelas que han querido. El viernes, sábado y domingo está como la franja para que hagan reuniones los cátedra por escuela o por facultad. Y finalmente la otra semana, al inicio de semana, está la reunión de cátedra de asamblea general. Entonces la cuestión es la siguiente. Mm, Mientras estas cosas arrancan, nosotros hicimos un grupo en Teams donde están la mayoría de los cátedra. Entonces les voy a pedir a ustedes un gran favor. A cualquier cátedra que ustedes tengan clase, conozcan, vayan a hablarle de cálculo, de matemática, de química, pregúntenle si están en el grupo de Teams y si están hablando allá. Háganle el comentario, ¿no? Profe, estos que están hablando en Teams, que no sé qué, que van a hacer asambleas allá, porque allá estamos montando absolutamente a todos los cátedra. Y si falta alguno, entonces que se comunique con otros cátedra para ver dónde se incluye. La lista de los cátedra de la UIG gigante son 1250 y ayer a mediodía estaban metidos ya 600 y pico, o sea, están más de la mitad, pero nos falta la otra mitad, sobre todo porque faltan representantes. Yo soy representante de matemáticas, bueno, les digo todo, porque ellos no han escogido representante. ¿Listo? Entonces me hacen ese enorme favor y lo mismo con los plantas, le preguntan, bueno, ¿y cuál es su posición frente al paro de los cátedras? ¿De acuerdo? Bien, mientras eso coge fuerza, ya que está la ruta, esta semana tenemos que seguir mirando el tema. Es decir, de aquí en adelante yo espero que tengan 2 videos por día preparados, aunque solo toquemos uno. ¿De acuerdo? O sea, para mañana deberían haber mirado los 2 primeros. El jueves creo que tenemos la otra. Los 2 siguientes. Y el viernes los 2 siguientes, o sea 6, pero pues realmente tenemos 5 esta semana. Entonces ahí vamos a trabajar. De pronto dejamos uno de esos que falta para la otra semana y esta semana trabajamos 4. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Hoy entonces aprovechemos y podemos mirar el trabajo que ustedes llevan. No sé si algún grupo tenga alguna duda de lo del parcial, alguno de los 4 grupos. Yo prefiero muchas veces que en lugar de subir documentos de Word, suban documentos tipo Google o algo por el estilo. Pero pueden hacer lo que quieran. ¿Alguno tiene alguna duda de los ejercicios? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Dejémosla así. Ustedes van a subir la evaluación, puede ser el sábado, y listo. O sea, esos videos que ustedes van a hacer deben quedar espectaculares. Dejémosla sin sustentación esta vez. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, sí, la sustentación como tal sería el video El video y el trabajo. y el documento. Esto, prefiero que sea un documento o sea, un archivo por ejercicio. ¿Listo? Así son 2 ejercicios, entonces 2 archivos, 2 videos y la bitácora la pueden anexar también. ¿Listo? Si tienen problemas para subir múltiples archivos, de nuevo lo pueden comprimir. Pero entonces lo dejamos hasta Listo. el sábado. Bueno, ¿qué grupo tiene alguna duda? A ver, mira. ¿Cómo van? ¿Qué grupo tiene alguna duda de ejercicios? Profe, nosotros el 4, Ok. el movimiento relativo. Espérate. Se abrió una nueva. En el ejercicio 2, 1, no, creo que es el 1. El de la transmisión de la bicicleta, es que usted no lo había o sea, usted no lo había ayudado a plantear, pero sí está bien planteado así, o le debemos dar más datos, o Ojo, el otro salón ya está acabando, ¿no?
Ya acabaron básicamente. Acá les falta bastante. Los otros grupos, cómo andarán? Vale, déjame mirar. Transmisión de las siguientes compuestas por 2 millones de cálculos. Mire, yo diría que pida velocidad lineal. Pero entonces intente solucionarlo. Intente solucionarlo. O sea, lo que le digo es, usted va a tener aquí dos círculos, ¿cierto? Y hagan un buen dibujo. Usted va a tener aquí dos círculos. Entiendo yo. Va a colocar su sistema de referencia en uno de ellos. ¿Listo? Puede llegar a dejarlo solamente así o le puede colocar alguna cosa en Y, pero no hace falta. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, listo, ya hice el dibujo. Sí, no necesito algo más. Bueno, creo que falta esto. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con que usted tenga aquí usted tenga acá ese dibujo que usted lo tiene que terminar un poco mejor? Usted va a tener lo siguiente. Por ejemplo, de manera general, cualquiera de estas ecuaciones de movimiento van a ser así. Por ejemplo, R igual a coseno de teta más seno de teta. ¿Listo? ¿De acuerdo? O sea, esa es la posición en cualquiera de en cualquiera de los dos círculos. O y J. Listo. Bueno, de pronto me falta aquí el radio. Pongámoslo. Listo. Esta puede ser la de 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta puede ser la posición de la partícula en 1. Es decir, si esto es 0, por ejemplo, ¿cuánto sería el ángulo cuando es 0? En coseno de 0. 1. 1. Quiere decir que estamos en un punto que debería estar más o menos en esta línea. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tengo seno de 0, ¿cuál es el resultado? 0. Ok, entonces esos dos puntos que se intersectan, ¿cierto? Es decir, esta es la posición inicial de la partícula. Ahora θ es igual a 0. Ya tengo mi ecuación de posición. Ahora usted lo que tiene que definir es qué tipo de movimiento tiene. ¿Es un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado? ¿Es qué tipo de movimiento? Y si comienza en el origen. Es decir, usted necesita saber la ecuación para θ. Porque recuerden que nosotros podemos tener cualquier ecuación de θ que me depende de alfa. Supongamos que tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que es el más sencillo. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí que alfa es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad angular para la partícula 1 es igual a una constante. Puede ser la misma, digamos. ¿Ok? Y mi ecuación de posición pues me va a quedar muy sencillo. Voy a poner este tetón. Ok. Mi ecuación de posición queda muy sencillo porque entonces es alfa sub 0 para 1, o sea, la velocidad angular con la que él empieza por el tiempo. ¿Sí? Más una posición angular si la tiene, pero esto también podría definirlo como 0. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo tengo todas las relaciones que ustedes conocen de movimiento. Es decir, aquí podría llegar a empezar otra partícula.
¿Sí? Y podría preguntar, después de 7 segundos, o deme la ecuación de velocidad relativa entre las dos, por ejemplo, o de aceleración relativa, o lo que yo quiera. Las dos van a tener una ecuación muy similar a esta, extremadamente similar. Lo único es que yo necesito, digamos, para establecer mi posición de la partícula 2, de pronto la separación que hay entre el sistema de referencia 1 y el 2. Es decir, si yo coloqué aquí mi cero, este es mi cero, yo necesito darle básicamente el radio de la otra partícula, o sea, el radio que la separa, o sea, esta distancia. ¿Listo? La distancia va a llamarla D. Ok. O sea, para X sería entonces R, bueno, R, esta pongámosle R1, esta R2, coseno de teta 2, ¿listo? Más D, en dirección Y. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí claros? Sí, señor. Pero usted no es el del grupo, es otro muchacho. Tengo que entender tú. ¿Usted es del Sí, grupo? profe. Ah, ok. Listo, o sea, ahí tengo mis dos ecuaciones de posición. ¿Ya? O sea, ¿qué más necesito? Tengo mis ecuaciones de posición. ¿Dependen del tiempo? Sí, por supuesto. Mira, aquí tengo para la primera y aquí podría llegar a tener una para la segunda. O sea, que voy a reemplazar aquí en teta, ¿no? Velocidad angular para 2, tiempo. Si me dependen del tiempo, ¿cuál es la ventaja? Que yo puedo llegar y decir, ah, bueno, listo, quiero hallar la velocidad de uno o de 2, pues simplemente va a ser la derivada de la Mario. posición con respecto al tiempo. Y lo mismo la aceleración, ¿sí? Y ahora ya con esas ecuaciones yo puedo hallar absolutamente lo que yo quiera, puedo hallar la posición relativa de las dos, puedo hallar la velocidad relativa de las dos y puedo hallar la aceleración relativa de las dos. Por supuesto que hay cosas que no van a estar estrictamente relacionadas como este D. Este D solamente va a estar para la posición relativa. ¿Sí? Una vez yo derive para la velocidad de la aceleración, olvídese que ese término va a aparecer porque es una constante, solamente me va a aparecer este término. Entonces cuando yo derivo, por ejemplo, teta con respecto al tiempo de esta ecuación, me sale omega sub 0,2 acompañarme al radio. ¿Sí? Y coseno cambia a la función menos seno. Y cuando yo vuelvo a derivar para hallar la aceleración, me sale otra vez omega, es decir, me va a quedar aquí omega cuadrado por el radio y ese menos seno me da menos coseno. O sea, tengo esa clase de cosas que yo debo ver aquí en R1 y en R2. Y yo les aseguro, como tenemos un movimiento aquí rectilíneo uniforme, lo único que vamos a ver es que la velocidad va a ir hacia arriba, o sea, me va a dar esos términos, tiene que aparecerme y me va a aparecer, y la aceleración va hacia el centro, ¿de acuerdo? Que corresponde a la aceleración centrípeta. Ahora, si la ecuación de teta ya no es esa, sino que la ecuación de teta es diferente, podría llegar a ser la otra. eh, Esta. Ok, es decir, cuando tenemos una aceleración constante, entonces me van a aparecer dos aceleraciones. Una aceleración en sentido, una aceleración hacia arriba, o sea, un término hacia acá. eh, bueno, el término completo hacia allá, me aparece la aceleración tangencial en dirección de la velocidad y la aceleración centrípeta. Pero entonces mi componente va a aparecer doble. O sea, este ejercicio de hecho es muy sencillo, es muy chévere y lo bueno es que ya tienen absolutamente todo esto de cómo derivar esos vectores y eso en el video que explicó, creo que Leonardo, una cosa así, en el corte anterior. ¿De acuerdo? O sea, cómo hallar la posición, la velocidad y la aceleración. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. De qué les sirve esa cadenita y los radios y no sé qué? Ah, pues chévere, porque yo aquí conozco, ojo, como tengo aquí un cierto radio, yo conozco la aceleración tangencial en este punto. ¿Sí? Aunque si usted dice que no tiene aceleración tangencial, entonces bueno, conoce la velocidad. ¿Listo?
Velocidad lineal. Ok. Profe, mire, o sea, ¿Qué sucede? Ojo, ¿qué sucede? en la hoja, Es la misma velocidad, prepárame bolas, es la misma velocidad del objeto 2 lineal. La misma, en magnitud. O sea, en este, bueno, en magnitud, sí. Pongámosle. ¿Listo? Sí, porque usted no sabe exactamente dónde esté una partícula con respecto a la otra. Pero entonces, si son iguales en magnitud, usted puede llegar y hacer las cosas que nosotros ya hemos hecho. Si tenemos dos velocidades iguales en magnitud, podemos llegar a reemplazar que es r por alfa, r por omega. Y usted solamente da un dato, o sea, usted no necesita la velocidad angular, por ejemplo, del segundo. Entonces lo deja como sin dar ese dato. O sea, tiene el objeto 1 que se une con una cadena, no sé qué, hace el dibujito, toda la cosa, halle la velocidad angular del segundo como primer punto. Luego halle la posición relativa. Luego halle la velocidad relativa y la aceleración relativa, porque sí necesita esa velocidad angular, pero entonces usted la deja oculta. O sea, ya acabo de hacerles el ejercicio. Listo, profe. Me pasé. profe, ¿puede Profe, revisar el siguiente ejercicio? pero ¿Cuál? la Es que velocidad, yo hice el intento de plantearlo, pero no sé si eso está bien. ¿Cuál ejercicio? O sea, en esa misma, ese creo que es el 1, el que está revisando el 3. Entonces el 3. Ah, sí, este ya, sí, perfecto. En el segundo periodo. A ver. Venga, instante de tiempo en el que el vector posición es igual a la distancia horizontal. ¿Cuál vector posición? ¿El de 1 o de 2? De 2 con respecto a 1. El séptimo, muchísimo. No, me perdió. O sea, cuando la Pero es posición que, o relativa sea, de los dos sea ¿qué? ¿Sea igual a 0? o sea, ¿A x igual a 0? no, profe, o sea, en lo que yo me refiero es que después yo le agregué lo de que o sea, entre las dos partículas hay una distancia, es que me faltó hacer el dibujo de la vista superior del lanzamiento, pero entonces yo planteé que describen trayectorias paralelas si lo vemos desde la superior, ¿sí? Sí, y Y lo que hace. tiene una distancia horizontal de 2 metros. No sé si eso sirva para algo. O sea, yo lo planteé para... ¿sí? Bueno, ¿y si llegan con estas velocidades a más de 2 metros? No, o sea, es que, o sea, esa gráfica que está ahí es o sea, visto el lanzamiento desde el perfil, ¿sí? Si lo estamos viendo desde la lateral. Pero ahora esos 2 metros corresponden a lo miramos desde la superior. O Sí, sea, que sí, hay yo una entiendo esa distancia. parte. Pero entonces esto, ¿en 2 metros que están acá? ¿O están acá? ¿O están acá? ¿O No, ya la llegaron? distancia, 2 metros son la distancia del fondo. O sea, en esa vista no se puede ver. Por eso es que lo puse lo de la vista superior. O sea, no sé cómo explicarle, profesor. No, espere, tiene que poderse ver. O sea, no. Sí, o sea, imagínese esas dos, o sea, ese ejercicio que usted nos había planteado, ¿sí? Pero usted lo que me está diciendo es... No, pero eso... Bueno. Sí, sí, viene en la casita con el niño. O sea, profesor, dibujar dos líneas y separarlas por 2 metros. Y Sí, esa es ya la lo vista entendí. superior del ejercicio. Listo. Bueno, ¿y de qué me sirve eso? Porque entonces ahí, o sea, eso es para después analizar la posición de una con respecto a la otra. O En sea, como en X, en X, Y, Z. sí, X, Y, Z, bueno, sí, por ejemplo. Pero, pero como la velocidad en X es la misma, entonces esa componente quedaría como 2.
O sea, aquí tendría que hacer algunos cambios. Este eje se lo recomiendo que lo coloque como Z. ¿Listo? Ese eje que está ahí dibujado. Ese que está ahí dibujado, porque entonces usted tiene el eje X y el eje Y sería su fondo. O sea, el Y es el que falta. ¿Sí? Y tiene las partículas en posiciones iniciales así, por ejemplo. ¿Listo? O sea, por ejemplo, aquí en este punto donde se chocan, en este eje, ellas podrían llegar a tener estas posiciones, porque en X sí se mueven al mismo tiempo. Entonces usted va a hallar vector de posición relativa. O sea, va a tener una componente en XZ y una componente en XY. ¿Sí estamos de acuerdo? No, profe, la verdad no entiendo. ¿Cómo que no? Mire, voy a poner esta partícula como la partícula 2 y esta como la 1. ¿Sí? Te puede hacer el vector de posición completo de la partícula 1. Ok. En X, ¿cómo evoluciona su cambio de la posición? Es un movimiento rectilíneo Es el uniforme. mismo. Es un movimiento Sí. rectilíneo uniforme, o sea, V1, de hecho no tiene más aceleración por el tiempo, está sobre 0, perfecto, en I. O sea, no tenemos más componentes para I de S. Ok, para J, perfecto, aquí podemos definir una distancia de separación y tiene esa distancia en J, y se acabó. Para Z, es un movimiento acelerado. No tiene velocidad inicial, tiene una altura que es h. Listo. Acá. Ok. O sea, esa es la ecuación para la partícula 1. Mentiras. Estoy mintiéndole. Esta es para la partícula 1. Porque está en el origen de coordenadas. Ok. Para la partícula 2 es muy parecida. Ok, o sea, estos términos que están acá, yo ya los había puesto antes en el otro eje, en la otra, o sea, en las clases anteriores, cuando vimos este ejercicio. Lo único nuevo es que aquí tengo una posición que es la separación de las dos y usted me dice que es constante, o sea, que están 2 metros separadas de fondo. ¿Listo? Entonces yo tengo en un eje coordenado X en una posición en la horizontal, Y de fondo y Z de altura. Entonces lo único que hice fue cambiar algunas cosas de I por K y se acabó. De J por K y se acabó. Este es el único término nuevo. ¿Ahora sí? Sí, profe, a eso me refería, sí. Bueno, pero entonces no escribió ni las ecuaciones, ni el dibujito apropiado, faltaba esta parte. Ahora sí puedes llegar a hallar posición relativa, velocidad relativa, aceleración relativa. Listo, profe. Ok. Pero, profe, y Si quiere hacerlo, si quiere una sugerencia, Sí, señor. haga un movimiento parabólico en esta dirección, un movimiento parabólico en esta dirección. O sea, no lo va a poder ver sino en un plano, ¿cómo se llama ese? Isométrico. Venga, lo hago acá rápidamente.
Para darle un poquitico más de cosa. La 1 parte desde una altura, entonces sería algo por el estilo. Ok, y la 2 parte desde el piso. ¿Sí me entiende? Buenas. Profe, no entendí la 2. Ok. Esta es la 1. Listo. Y esta es la 2. La 2 parte desde el piso. O sea, yo lo que le digo es, hágalo en planos diferentes. De hecho, la 2 está exactamente igual como la teníamos. Mire, está en el eje X, Z. Ok, o sea, está aquí tal cual como está dibujado. X, Z, en ese dibujo. Y la 1 me la llevé a otro plano. O sea, yo tengo dos lanzamientos parabólicos, ¿sí? Uno lo voy a lanzar hacia el frente con un cierto ángulo y la otra la voy a lanzar desde el piso. O sea, simplemente le digo que es interesante porque entonces yo puedo llegar a tener aquí un vector de posición relativo de posición, o sea, uno con respecto a dos en la vista superior, en la XY, ¿de acuerdo? Podría llegar a también dibujarlo aquí en la isométrica, por ejemplo, posición al revés. Posición de 1 con respecto a 2. Y como yo derivo ese vector, tendría también velocidad de aceleración y tendría más componentes. O sea, lo único que le estoy diciendo es, coja la de 1 y páselo a J. O sea, olvídese de esto y escríbala acá J. ¿Listo? Eso es todo lo que estoy cambiando. Listo, profe. Sí, Estoy ¿no? cambiando más. La de 1 me la estoy llevando al plano JZ. Estoy quitándole aquí la I y le estoy colocando J. Porque es que si no hago eso, mire qué aburrido de J. Normalmente solo tenía esta constante. No más. Una constante. Entonces cuando yo hago la velocidad relativa, la posición relativa, me queda, bueno, la posición relativa siempre de, como se puede observar en la gráfica. Listo, qué chiste. Cuando yo derivo la velocidad, adiós a ese término. Cuando yo derivo la aceleración, adiós a ese término. En cambio ya como lo tengo aquí, al tener este J, siempre voy a tener ese término que ya que me depende de J, al menos para la velocidad. O sea, hay una velocidad relativa que me depende de J. Y la aceleración relativa, ahí sí, esto, adiós, adiós, solamente me va a quedar la aceleración relativa en términos de K. Que ya deberían ustedes saber más o menos cuánto le va a dar, ¿no? ¿Cuánto le da la aceleración relativa a los dos? No me diga que ni idea. Pues ambos tienen la misma aceleración, entonces 0, ¿no? 0. Tal cual. ¿Listo? O sea, este ejercicio que está arriba, bien. Pero si usted le quiere meter otra cosa más, entonces hágalo en otros ejes diferentes. O sea, no lo separe simplemente un metro hacia atrás. Entonces no tiene mucha gracia. Hágalo en dos ejes diferentes. Solo le está cambiando esto. No más. Acá. Y le permite hacer muchas gráficas. Muchísimas. O sea, la mía es Listo, que profe. estoy sacando acá. ¿Sí? Ok. Espera, que algo me quedó mal. 1. Sí. Esta también está al revés. Esta es 1 y estas 2, ¿no? No, al revés. 2 y 1. ¿Listo? O sea, me está apuntando desde la partícula 2 a la que está en el eje XY. En YZ, perdón, YZ. Mire, YZ. YZ es esta partícula, es esta partícula. Me interesa la descripción de 1 con respecto a 2, para el ejemplo que le estoy poniendo. Bueno, ahí tienen para que se entretengan. Ok. ¿Cuál otro grupo? Profe, del grupo 2, ¿podríamos mirar el que está ahí en Discord, por favor? Va.
un documento. Sí, está en documento. Listo, aprobado. Le está dando Sí, datos de densidad y de volumen a la gente, ¿no? Para que calculen la masa. sí, efectivamente. Y los está poniendo aquí en este eje coordenado para que hagan Respecto, vectores de posición y fuerza gravitacional. ¿Cuál es el que quiere hallar? respecto a, respecto a E, que es el que está en el 00, la fuerza gravitacional que ejerce cada cuerpo. Posteriormente, hallar la fuerza total neta que recibe ese cuerpo sobre ese cuerpo. Y para la parte 3, dependiendo de la fuerza que ejerce cada uno, a cuál cuerpo se unirá primeramente el cuerpo E, que es el pequeño, que está en el centro. Bueno, pues lo hizo como muy sencillo en el sentido de todos los vectores es simplemente apunta hacia allá, apunta hacia acá y aquí está el eje de referencia, ¿no? Ujú. Pero no sé si Mire a usted ver qué tiene tan largo alguna le sale. sugerencia. No, no, pues digamos, si usted plantea su eje de referencia aquí en G, pero tiene que hallar las fuerzas sobre E, entonces ahí sí solo tiene una fácil, ¿no? Pero tiene que hallar acá el vector de posición de F y de E para poder hallar el relativo. Mm, Tiene que hallar el vector de posición de D y de E para hallar el de relativo. Tiene que hallar este y este para hallar el relativo. O sea, tiene que hacer la resta entre los vectores después de que haya los vectores de sí, posición de este. Pero acá como lo tiene no necesita ya ni siquiera vector de posición relativo, porque el vector de posición de cada uno de estos ya es el relativo con respecto a E. ya es relativo respecto, sí, al cuerpo Después E. le digo que está ahorrando la mitad del ejercicio. Pues si quiere, mire, negociemos. Quite una de las masas y ponga su eje de referencia acá. Olvídese de esta. Entonces aquí ya tiene un vector fácil, tiene que hallar un relativo y dos relativos. Dos relativos, sí. Sí, entonces quite una masa y ponga su eje de referencia en un punto que sea un poquito más interesante. O entonces quite la masa acá y diga voy a hallar la fuerza sobre esta, sobre G. No tiene que cambiar nada el dibujo, sino borrar. Y acá sobre G. Entonces lo mismo, esta está fácil, vector de posición, y tiene que hallar relativo y relativo. No tiene que cambiar casi nada el dibujo, sino borrar este pedazo, este punto. Sí, borrar un cuerpo. Ujú. ¿Sí? ¿Le Dale, parece? dale, perfecto. Dale, ¿Listo? profe. Muchas gracias. Ok, sobre qué plantee a cuál cuerpo preexistente se juntará el cuerpo E. El desplazamiento lo realiza únicamente el cuerpo E desde la primera unión. O sea, bueno, voy a hallar sobre ¿no? Voy a hallar la fuerza gravitacional. Mm, Ujú. o de pronto sería más fácil que este sea sobre el que halle, ¿no? Porque entonces mire que va a tener tres direcciones claritas sobre el cuerpo D. Entonces estamos cambiándolo. Mm, o sea, me daría aquí la fuerza gravitacional, digamos, hacia acá, o hacia acá, o hacia acá. ¿Cierto? Ujú. O sea, la idea es que Sí. con ese vector usted diga cuál de los cuerpos es el más probable. Eh, o si quitamos el cuerpo F y dejando el mismo cuerpo E, el pequeñito que está en el 00, Ajá. bueno, ese es el cuerpo ascendente, cambiándole de referencia ya a G. ¿A cuál cuerpo es el más probable que se acerque, que se una el cuerpo ascendente? O sea, este es el pequeñito, C. Pequeñito ese, sí, efectivamente. Bueno, Entonces él va a tirar, pero entonces tocaría calcularle todas las fuerzas a este cuerpo otra vez. O sea,
Le calculé todas las fuerzas a este cuerpo, pero necesito volvérselas a calcular a este. No, pero sí, partí cambiando el eje de referencia, sí. O sea, la idea es que al que usted le quiera calcular todas las fuerzas sea el que se vaya a mover. Sí, efectivamente, Bueno, que es el cuerpo E. entonces cambia el radio de estos dos. O sea, haga estos ¿Cambia el qué? tres el radio. O sea, que este sea más... Que este sea considerable. ¿Sí me entiende? O sea, que Un poco más G... grande. Sí, G, por ejemplo, que esté acá, o sea, que sea grande, que tenga una densidad o un volumen más o menos grande y que sea este el F, adiós, sí, que sea este el pequeñito. Le digo que esté arriba simplemente es porque, bueno, si yo pongo, por ejemplo, este cuerpo como que se va a mover, podría llegar al vector, estos dos vectores a ser como muy similares, ¿no? El que va de Sí, G a C y de G a... dejé a E y dejé Ajá, a D. Ah, no, dejé el de arriba. ok, C. este es E y C. Listo. Ujú. O sea, me van a dar aquí muy parecidos. Entonces, no, deje este como el pequeñito. Deje este como el que se va a mover. Y deje estos acá de tamaño y masa considerable. Entonces, ¿este para dónde se va a arrancar? ¿Para acá o para acá o para acá? Entonces, la idea de la persona es que haga el vector de fuerza gravitacional y dibuje el vector, ¿cierto? Y ahí tome la decisión de hacia dónde se va a mover. Eso es lo que entiendo. Ujú. Ok, listo. Pero usted me dice, profe, calcularle las fuerzas, así como usted lo está planteando, es ya sobre D, Sí, sobre D. el cuerpo de arriba. O sea, me preocupa poner G porque, digamos, aquí me va a salir una movimiento y otro vector de movimiento, pero entonces primero va a chocar con este, así este lo esté Sí, atrayendo. Entonces, no, yo creo que ponerlo arriba, más o menos. Entonces, deje el eje vale, de referencia tal cual como está. Halle todo sobre D, dale, perfecto. Y borramos F. para que le quede más sencillo. Si quiere hacerlo con F, hágale, pero digo es para que no tenga que hacer tantos vectores de posición relativa. Este se lo tiene que ahorrar de una entre E y D. Y ahí está Sí, D. ahí está. Pero este lo tiene que calcular a vector de Ujú. posición. Tiene que calcular tres vectores de posición, dos vectores de posición relativo, que es la resta. Y ya. Sí, Es solamente como para calcularlos. Que se justifique que el ejercicio tenga algo porque es que cuando uno coloca un ejercicio aquí en el eje de coordenado, entonces, vector de posición, vector de posición, vector de posición. Y así se les queda para listo. siempre. Que no hay vector de posición relativa. Vale, profe. Vamos a trabajarlo. Listo. ¿Les falta otro? Sí, profe, yo tengo la duda de un ejercicio. Señor. No, pero a este grupo le falta uno, ¿cierto? Sí, yo soy también de ese grupo. Sí, también es del grupo, profe. Ok. ¿Cuál? Yo la acabo de mandar. Va. Descargo. Ya. Yo les iba a también mostrar algo a ustedes. Miren, para sus cosas, ¿no? Yo busco cualquier cosa que yo necesite, cualquier recurso y le coloco la palabra SVG. Listo. Ah, me gusta este. Ok. Descargo el SVG. Ya. Profe, ¿ese es FreePic? Es No. cualquier página. Yo solamente estoy buscando en Google lo que yo quiero Ah, más la palabrita SVG. Venga, lo abro. Obviamente funciona mejor si lo busco en inglés, ¿no? Hay muchos más gráficos. Ok.
Listo. ¿Listo? Abrí mi gráfica en el editor que les mostré, el de Inkscape. Me gustó y quiero hacer un dibujo para mi ejercicio mucho más grande con este. Entonces, esto, como es un SVG, es una unión de muchísimos objetos, así que lo puedo desagrupar. ¿Listo? Quiere decir que yo podría llegar y comenzar mi sistema por esto que tengo acá, más no... Uy, pero esta polea está como muy mal fabricada. Pero buscamos otro. O sea, hay gráficos que están como muy mal hechecitos, por así decirlo. Bueno, segunda opción, este. Miremos cómo queda cuando lo desagrupo. Ah, perfecto. Este sí me puede servir para trabajar. ¿Por qué? Porque yo simplemente... ok, tengo la polea. Después quiero tener aquí un gancho. Después de ese gancho quiero tener otra polea. Ok, que venga unida con una cuerdita. Después quiero volver a tener otro sistema de polea. Listo. Más dos masas. De diferente tamaño. Y del otro lado quiero tener mi polea. Una masa. Ok, o sea, no sé cómo están haciendo los dibujos, pero uno puede hacer dibujos así de buena calidad utilizando los que ya alguien más hizo, Una pregunta. copiando y pegando. Señor. También se podría utilizar Corel, ¿verdad? Sí, o sea, lo mismo Corel también es un editor vectorial, creo. Depende de Corel Draw, sí, ese vectorial. O sea, Sí, cualquiera de Corel Draw. ellos, listo. O sea, sí, lo puede hacer de una. Y si no le gustan los colores, pues los cambia. Este color puede llegar a ser un gris oscuro, fijar relleno. Ok, o sea, puedo llegar a cambiarlo. Relleno. Relleno. ¿Listo? No me gustan estos tres colores, pues entonces también aquí tengo una paleta de colores. Veo que necesito uno medio oscuro y claro para que se parezca más o menos. Medio oscuro y claro. Listo. ¿De acuerdo? Y así con el resto. Antes de copiar y pegarlo. O sea, defino mi dibujo. O sea, lo que les digo es que hay muchas cosas en internet ahí para que ustedes lo puedan llegar a hacer el diseño de lo que quieran hacer. Bueno, ahora sí. Es que he visto unos dibujitos que ustedes se hacen. A ver cómo está este. Decente. No hermoso, pero decente. Yo tengo una pregunta. Yo entiendo que se encuentran separados el cuerpo A y B. Se coloca otro cuerpo a la derecha del cuerpo B y se da una aceleración, ¿cierto? Sí. Ok, hay un fallo de luz, etcétera.
suponga que los cuerpos están inicialmente en reposo y todo lo que me pregunto ahora es en el reposo. Entonces, ¿para qué me sirve la aceleración? Eso, pues eso era lo que yo estaba pensando como tal. Ok. Yo no sé, o sea, yo diría que pues dejar lo que es el cuerpo B sin aceleración y encontrar lo que es la posición de B respecto, perdón, encontrar la posición de C respecto a la posición de A y B. Sí se podría, ¿verdad? Sí, pero o sea, lo que me refiero es que tiene aceleración. O sea, aquí podría llegar a cambiar la posición inicial del cuerpo C en 2 segundos. O sea, déjelo que se mueva un poco. Porque tiene aquí las posiciones iniciales, ¿no? De A, B y C. Ah, esta no la conoce. Esta No, posición señor. inicial. No, esa posición no se conoce. Entonces le falta algo. O sea, ¿qué va a pasar? No conozco de C absolutamente ni el inicio ni el final, ¿cierto? O C en algún punto va a estar en algún lado. O sea, ¿cuál le queda? C con una masa ubicada a la derecha que acelera con una razón de Perfecto. Podría ser. Aunque no me gusta. No me gusta lo siguiente. Debería darles una velocidad B. Ojo, pero usted sabe qué ejercicio se está metiendo, ¿no? O sea, usted lo que está planteando es esto, ponle cuidado. ¿No? Ya. Y solo para C, ¿sí? Solo para C Señor, tenemos la sumatoria de fuerza sobre C, que sería igual a la fuerza que hace A sobre C y la fuerza que hace B sobre C. ¿Listo? Que es la suma de las fuerzas gravitacionales. Y también igual a la masa por la aceleración de C. O sea, usted no debería darle a él una aceleración. Podría llegar a darle una velocidad inicial, pero no una aceleración. o sea, hay que quitarle la aceleración como tal, ¿sí? Pues si usted dice que ya tiene una aceleración, entonces de pronto le dan cosas que no tengan alguna, o sea, ya conoce esta masa, ¿no? Y esta masa, y conoce la distancia. O sea, conoce totalmente la fuerza que hace A sobre C y la fuerza que hace B sobre C. Conoce todo de la izquierda. Y aparte le está dando la aceleración, entonces es posible que lo que tenga a la izquierda no sea igual a lo que tenga a la derecha. Ya, ¿Listo? Entonces, no le dé cosas, no le dé algunas cosas. listo. Ahora, ojo, yo entiendo que usted lo que quiere hacer aquí es posición, ¿no? Sí, señor. No le digo que se sabe lo que está metiendo. Bueno, acá tendríamos tres vectores de posición. Pongamos dos por ahora.
Creo que lo puedo escribir más compacto. Aquí tengo la misma masa C, tengo la misma fuerza gravitacional. La voy a sacar a un lado. Creo que hasta la misma dirección vectorial, la dirección Y. De hecho es un ejercicio en una sola dimensión, ahorita lo quitamos. Ok, entonces acá tendría la masa de A sobre la posición de C con respecto a A. ¿De acuerdo? Que esa tiene la ventaja, es simplemente la posición de C con respecto, o sea, es la posición de C, no es más. Listo. Más masa de B sobre posición de C con respecto a B. Ok, igual a la masa por la aceleración. Sí. Masa de C, masa de C. Ok. Usted quiere hallar aquí aceleración, entonces usted quiere hallar cinemática, ¿cierto? Aceleración, posición, velocidad. Listo. Esto no lo va a necesitar. Porque están de ambos lados, ¿no? Al lado izquierdo está la masa de C, al lado derecho también. Lo bueno de aquí es que ya tiene la aceleración que me depende de la posición. Profe, qué pena, pero es que la aceleración, pues en el enunciado la aceleración no es de C, sino del cuerpo B. No, pero le estoy poniendo para alguno. Ah, le está pidiendo la aceleración del cuerpo. O sea, está. Es Bueno, que- bueno, decirte. Es que él necesita calcular aquí. O sea, como lo está poniendo es que ese cuerpo se mueve. Entonces yo le digo, si quiere póngalo con velocidad constante, pero no lo puede llegar a poner con una posición constante. Con una aceleración constante. ¿Listo? A ver. No, es que le va a salir muy complicado ese ejercicio. O sea, no sé si alcanza a ver que esta es una aceleración que depende aquí de la posición, ¿no? Sí, primero hay que llevarla a una aceleración que me dependa del tiempo. Para empezar. Sí, sale larguísimo. Pues a ver, no sé si tanto. Aquí lo que tiene que hacer es expresar estos vectores en términos de la posición de C. Ese está fácil, el primero, porque es que de una vez es a la posición de C. Porque A es en el origen de equilibrio, ¿no? Y este de acá es simplemente pues la posición de C menos la posición de B, que es una constante. O sea, esta es constante. ¿Listo? Es constante, de una. Lo único malo es que no puedo sacar factor común de abajo. Profe, y otra pregunta. Igual también ahí en Discord mandé ese es otro ejercicio. Bueno, prácticamente es el mismo, pero solo que está planteado de otra forma. Es que lo que le digo No sé es si que eso- lo que le digo es que no los ponga a moverse. El cuerpo se deje lo fijo. Listo. Y como le digo, Porque es que ahí en mire, Discord, usted lo mueve un poco hacia la izquierda y él va adquiriendo cada vez más aceleración. O sea, cada vez se mueve más rápido. Porque la distancia entre los cuerpos tiende a cero. Y de hecho cuando llega a cero va a dar un punto donde la aceleración es infinita. Aunque sea por un instante de tiempo muy pequeño, pero la matemática lo permite. No es posible que dos cuerpos se ocupen el mismo lugar en el espacio, pero la matemática le va a permitir que aquí tenga aceleración infinita. ¿Sí? Le falta ver qué velocidad tiene en cada instante de tiempo. O sea, aquí tiene una velocidad bajita, de pronto por acá la velocidad puede ser casi constante, ¿no? Porque la aceleración aquí, la fuerza gravitacional es casi que la misma en esta distancia.
pero conforme se va acercando, se va acelerando y la aceleración acá no es constante, la aceleración varía, depende de la distancia entre las dos. Por aquí ya puede llegar a ser infinita, por acá vuelve y baja, es decir, por aquí puede volver a acelerarse, por acá ya tiende a devolverse, de pronto se devuelva, de pronto comienza a oscilar. O sea, este problema, como lo veo aquí, es un problema numérico. Toca resolverlo numéricamente. Listo, profe. Y Señor. bueno, yo acabé de enviar lo que fue a Discord también, otro ejercicio muy parecido, pero planteado de otra manera. No sé si usted también lo podría revisar a ver cuál de los dos sería como tal más viable, por decirlo de esa manera, o qué se le podría corregir al otro. Va. Este podría ser, pero entonces quítele lo del movimiento. O sea, deje esta masa C quieta. O haga una aproximación, o sea, considere cuánto tiempo demora la masa C en acercarse una unidad hacia las otras. Sí, si se considera la aceleración constante. Que es que si la considera variable, toca resolverlo con otros métodos. Bueno, ¿qué es esto? Ya. Sí, sí, señor. No le falta algún dato? Yo lo intento resolver. No, pero yo lo estaba como tal planteando. No, mentira, sí lo he intentado resolver, Eso, pero o no lo he sea, terminado. cuando usted lo plantea se da cuenta que mm, ¿cuál, Eso era lo que yo estaba cuál de pensando. estos, Yo le estaba, cuál de estos registra la fuerza? O sea, diría que 1/3 y 2. 1/2 y 1/3. mejor dicho, todas las fuerzas que actúan sobre uno, más bien. Exacto. Ok, entonces aquí va a tener que la fuerza gravitacional que actúa sobre uno es igual a la de 2 sobre uno más la de 3 sobre uno, ¿cierto? Listo. Sí, sí, señor. Y de ahí tengo posición relativa entre estos dos y posición relativa entre estos dos. O sea, cuando me preguntan la posición del querógeno 3 que no la conozco, tengo la ecuación de fuerza gravitacional completa igual Ajá. a una contribución y dos contribuciones y no conozco un término, o sea, lo puedo hallar. Pero entonces necesito darle la fuerza gravitacional a la gente. O sea, creo que como no le puso la fuerza gravitacional como en el enunciado, no lo puede llegar a solucionar. O sea, necesitas saber esta fuerza que actúa sobre uno, la total, la que hace 2 sobre uno y la que hace 3 sobre uno. Listo, sí, señor. La total, ¿de Es así acuerdo? como el ejercicio opcional del... Opcional, profe, algo. Sí, de hecho lo está haciendo muy parecido. Bueno, y este... Ah, sí, ese ejercicio se parece. Bueno, ¿cuál otro tienen por ahí? No, de esos solo esos como tal. Nada, gripa. O sea, profe, ustedes los dos que recomiendan, yo recomendaría más el anterior, ¿verdad? Solamente que no le diéramos una. Es que aquí para qué uso la aceleración.
Es que yo estaba pensando, para mí sería más fácil dejar el cuerpo ubicado a la derecha, sin aceleración. Bueno, la fuerza gravitacional que hacen estos dos cuerpos sobre este va a ser igual a su masa por aceleración. Ujú. De ahí podría despejar la posición. Esa sería la única pregunta. Y si usted le da la aceleración aquí como conocida, de pronto podría llegar a despejar la posición. O sea, sería similar. Simplemente conozco la aceleración pero tengo que sacar el factor común de estas dos posiciones. Eso es lo que no puede hacer. Mm. Inténtelo a ver qué pasa. Es que, Bueno, profe, cualquier cosa, pues, qué pena, vuelvo Señor. y digo, en el enunciado nos están diciendo que esa aceleración que nos están dando no es del cuerpo C como tal, o sea, sino es del cuerpo B. Peor. Sí, entonces no, Yo lo veo peor. O sea, estoy intentando cogerle lógica. Es que no se para en un enunciado. Describa el movimiento bien y luego intente, bueno, ¿qué pasa si no conozco esto? ¿Qué pasa si desconozco esto? ¿Puedo llegar a despejar ese término? Si usted plantea bien los vectores, los términos, usted llega y dice, voy a despejar este valor, voy a mirar a ver qué pasa acá, qué pasa si la aceleración es constante, qué pasa si es variable, qué pasa si... O sea, despeje y haga diferentes cosas y ahí es que usted empieza a plantearse los ejercicios. ujú. O sea, O sea, esos no tendría sentido ejercicios, para nada, no tendría sentido para nada hablar de una aceleración ahí del cuerpo B, ¿verdad? Pues, pues es que, o sea, este B se acelera y no, aparte no conozco la posición de C y le toca plantearlo, definitivamente le toca plantearlo y no sé, toca a manito. A este cuerpo, bueno, se acelera hacia la derecha, listo, este está fijo, pero no conozco esta posición. profe, yo pregunto, y si dado caso le damos lo que es una aceleración a B y una posición como tal a C, podríamos pedir, no sé, la posición de C después de tantos segundos, ¿se podría de esa manera? Yo creo que sí, claro. O sea, plantéelo bien y mire a ver qué puedo obtener. Pues estaba un poco raro que este es el que se mueve hacia la derecha, pensé que era C. Este está fijo y me están preguntando la posición de este. Bueno, tendría que hallar la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este, ¿no? Un término, dos términos. Este término lo conoce todo, absolutamente todo. De este Ajá. término no conoce la distancia, la posición relativa, que es x. O sea, se para aquí, tiene que pararse aquí, es lo mejor. Y este es igual a la masa por la aceleración, que ya la conoce. No, de hecho sí, así se podría llegar a hallar x. Sí, sí se puede hacer. O sea, como yo le dije, dándole una posición inicial a X, perdón, a C, y después de tanto Pero tiempo, fijo, no lo mueva. Es que yo entendí aquí que se movía. Es que es lo que yo no entiendo, posición inicial de C. no, No. no, eso de 2 segundos, usted lo puso luego. Ajá. Es que ¿por qué me pone esto? Al cabo de 2 minutos el programa reporta un cuerpo C con una masa. Bueno, vale. Yo creo que sí se puede hacer. Ahora sí. Tenemos la aceleración completa, el resultado de todas las fuerzas. Tenemos una componente, me falta hallar una. Sí, claro, se puede hacer. Una sola ecuación, una sola incógnita. Listo, profe. Pero hágalo, a mano. Es que Sí, sí, me acá, toca preguntarle. Ahí va a salir o varias sea, dudas. hágalo primero así que de manera general, mire a ver si puede despejar, no sé qué. Cuando lo despeje el término X, ya, listo. Empieza a Listo. hacerlo, empieza a Entonces, hacerlo aquí. listo. Bueno, Entonces, cualquier cosa yo le pregunto entre la semana. listo. ¿Cuál otro Muchas gracias. miramos? Profe, ¿será que puede revisar el ejercicio 2 del grupo 1? Vamos. ¿Este? Sí, señor. ¿O este? Es el mismo.
pero está el dibujito más feroz en el PDF. Mira. Así esa pelea toda fea. Profe, y en vez de calcular la aceleración, se le va a calcular la velocidad. No entiendo. No, no entiendo. ¿Me explica? Muchachos. Puedo hacer miles de suposiciones, pero no sé si es lo que yo creo. ¿Qué crees? Estamos hablando de que pues es una polea de ahí como ve la imagen, ahí mismo, ¿Cuál? ¿Esta o esto? que es la misma, ¿sí? Pues se supone. Matachines bien feos, pero se supone que es la misma, ¿sí? A ver. Y entonces la pregunta es que si está bien. O sea, ¿el dibujo importa o no importa? Ese es mi punto. Porque según todo lo que yo veo es simplemente una masa que se le hace una fuerza y va a ser igual a la masa por la aceleración. Y ya. ¿Sí? O sea, bueno, tiene más adornos de que aquí viene una cuerdita, de que aquí viene una polea que recoge la cuerda, o sea, esa polea no está conectada con más cosas. Y esto viene amarrado aquí al techo. Es que esa, o sea, no, ¿cómo decirlo? En esa grúa palanca está expresando que hay dos poleas y esas dos poleas están conectadas una a la otra con otras dos poleas, una a la derecha y otra a la izquierda, ¿sí? Entonces, a nosotros nos tocó en esa parte, sí. O sea, lo que dice es que en un instante de tiempo, digamos, posterior, realmente lo que baja es este sistema. O sea, el ángulo cambia con respecto al tiempo. Y esto podría llegar a estar acá, entonces aquí viene la masita. Sí, señor. Así van, como van las preguntas, o sea, estamos ahí conformándola. O sea, esto es el ejercicio, o sea, así como este es el borrador, entonces así lo estamos arreglando. Entonces te preguntamos que sí va bien. Bueno,
Esta longitud de la cuerda entonces es constante, ¿cierto? Sí. Ok. Y esta longitud de la cuerda que tenemos acá, de la de arriba, es variable. Sí, señor. Ahí son dos cuerdas porque son dos poleas. Que es donde, o sea, cada polea que está en la Usted lo pared. puede complicar como quiera. Entonces, ¿quiere hacerlo con dos cuerdas? Lo puede hacer con dos cuerdas. Vale. Pero si quiere que sea una sola cuerda que venga, o sea, que la cuerda empiece aquí y venga acá de alguna manera y termine en otro lado, pues entonces es una sola cuerda. Que se llegue y se libera desde las dos partes de arriba. Sí, es que consiste que una polea, o sea, una polea que mantiene la cuerda pasa por la polea que se mueve y entonces se pega a la pared. Y entonces la otra polea, como la polea, ya hablamos de la polea de la izquierda y el de la polea de la derecha hace lo mismo, que se pega a la segunda polea que se mueve y se pega a la pared, ¿sí? Digo, al techo. ¿Alguien más entiende? ¿O soy yo? Es que raro explicarlo. No debería ser. Quiere decir que algo le falla o el dibujo o el enunciado. O yo. No, pues con este dibujo que usted hizo, yo no sé. No Pues sé no qué es estaba mío, pensando. es un compadre. O Es sea, que ni siquiera soy capaz de dibujarlo, o sea, no sé qué es lo que quieren hacer ahí. actuando la tridimensionalidad. O sea, yo sé que tengo malos dibujos, pero este fue mi intento de hacer un dibujo malo como el suyo y no lo logré. Creo que se entiende más el mío que este. Y aún así no está bien, o sea, no es lo que usted quiere expresar. Que no sabemos cómo expresarlo ya que necesita la Bueno, el cuento es que tridimensionalidad. usted aquí necesita hacer algo que es de Gary y decir, bueno, o sea, en sentido práctico, ¿se van a estirar a ritmos diferentes estas cuerdas? ¿Se van a desarrollar diferente o no? No, lo que se quiere es que sea... Bueno, y pues, según el dibujo, mire, vienen de un motor a una polea al otro motor o al donde está enrollado. Y la otra cuerda lo mismo. Listo, usted le puede poner que son dos cuerdas, no importa, pero las dos cuerdas están haciendo exactamente lo mismo. sí, entonces ahí podemos, por así ¿Simplificar? decirlo, ahí. Pues será. Intentar hacerle ahí preguntas porque hay cuatro Pues usted poleas. la tensión que va a encontrar de cada una de ellas, ¿cuáles cuatro poleas? O sea, lo que le digo es la tensión que va a encontrar, por ejemplo, que tiene esta cuerdita, es la misma que tiene el otro lado, ¿sí? Y es la misma que tiene la otra cuerda y es la misma que tiene la otra cuerda. Entonces, si yo divido esto y digo, bueno, yo quiero trabajar cuatro cuerdas, pues entonces esta cuerda tiene una tensión, esa cuerda tiene otra tensión, esa cuerda otra tensión, otra tensión. Si yo quiero que esta cuerda llegue y se una por aquí por la polea y pase al otro lado, entonces tengo dos tensiones que son iguales. Y si cambio las dos cuerdas por solo una, entonces tengo una sola tensión, que es dos veces más de si tuviera dos cuerdas o cuatro veces más de si tuviera cuatro cuerdas. ¿Ya me entiende? Sí. Entonces haga lo que quiera. Bueno. Bueno, el cuento es, necesita hacer una ecuación que me dependa del ángulo, ya sea desde la horizontal o desde la vertical. Y la ligadura es que la cuerda, si usted dice que es variable, entonces necesita saber una ecuación de cuerda. O sea, que yo diga L2 varía su longitud, por así decirlo. Con respecto al tiempo, 2, por ejemplo. ¿Sí? Quiere decir que le estoy metiendo 2 metros de cuerda por cada instante de tiempo. Bueno, 2 metros es mucho. 20 centímetros de cuerda por cada instante de tiempo. Entonces yo tengo una ligadura para el cambio de
de la cuerda, pero solamente la tengo en diagonal, es decir, tengo cuánto está cambiando la cuerda de manera de la hipotenusa. O sea, si se liberan 0,2 de hipotenusa, pues entonces del otro lado vamos a tener 0,01 de un lado y 0,1 del otro. O sea, tengo una razón de cambio para la hipotenusa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también va a cambiar aquí esta longitud, o sea, el cateto, uno de los catetos. Este sí va a ser constante. ¿Cierto? Este cateto va a ser constante. O sea, tiene que plantearlo más para poderlo hacer bien. Sí, o sea, es como es el borrador, estamos, o sea, el primero ya está armado, ya falta poquito, pero este sí ya está como bien base. O sea, toca... Define una cosa por el estilo, ¿cuánto cambia la longitud de la cuerda con respecto al tiempo? Y esa es la hipotenusa, o sea, la mitad de ese valor es la hipotenusa, básicamente la variación que va a tener acá. ¿Sí? Porque toda la cuerda está cambiando con 0,2 segundos. O sea, yo puedo llegar a tener una ecuación para el cambio de la posición. Sí, claro, L2 es igual a la longitud inicial que tenga la cuerda, no sé, 10 metros de cuerda, más 0,2 por el tiempo. Listo, ya tengo una ecuación para cuerda. Entonces ya sé cuánto va a tener ahora, y en 5 segundos, y en 10, en 20. ¿Listo? Y sé que L2 medios es igual a la hipotenusa que tenemos ahí. Podría llegar a ser. O sea, no tiene que llegar y perder aquí toda una cuerda enrollando una polea en la parte de abajo. Simplemente llega y diga que es un ganchito delgado. O sea, la cuerda viene y termina porque aquí solamente hay un puntico que está enganchado. Y ya. Se acabó. Para que lo entienda más fácil, no es porque el ejercicio sea diferente, si usted lo toma en cuenta. Es igual. Pero haga un dibujo algo decente. En cualquier cosa, pero háganlo bien. Y me muestran a ver. O sea, ya como nos enseñaste ahorita en la aplicación, muchísimo mejor puede quedar. Gracias. Bueno, listo. Ahí tendrán ya una ecuación para la hipotenusa. Con suerte pueden llegar a relacionarlo del cateto. Lo que quiere decir que podrían llegar a relacionar con la ecuación de posición, velocidad de este cateto, es decir, aceleración de este cateto. Y la aceleración de esta cuerda, de este cateto, sería la misma aceleración de esta polea y por lo tanto la misma aceleración de esta masa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya con esta tasa de liberación se podría llegar a obtener la aceleración de esta cuerdita, de esta masa. ¿Sí? O sea, les estoy diciendo lo que tiene, no sé qué quieran preguntar ahora. Ahí están las preguntas, profe. No, pero pues no sé si lo entendieron de esa manera. Calcular la fuerza. O sea, de pronto no han entendido, Un motor me puede proporcionar una aceleración a mí. O sea, mire. Yo podría llegar a hacer el ejercicio más completo, de pronto más chévere. ¿Sí? Este es el motor. ¿Ok? Y yo digo que él puede llegar a proporcionar una aceleración angular o una fuerza tangencial, por así decirlo. Vamos a hablar de una fuerza tangencial que yo conozca. ¿Sí? Si yo conozco la fuerza tangencial, entonces yo conozco la aceleración angular y por lo tanto la aceleración tangencial. ¿Ok? Si yo conozco estas tres cosas, quiere decir que yo conozco todo lo del movimiento que tenemos nosotros a lo largo del motor, del radio del motor. O sea, solamente si tengo el radio del motor, yo puedo llegar a hallar aquí el comportamiento de la cuerda. O sea, de la cuerdita yo podría llegar a saber cuánto es su aceleración tangencial, por ejemplo. Que es lo que yo veo que están más por ese camino, ¿no? O sea, dándole la fuerza tangencial o la aceleración tangencial o la aceleración tangencial, entonces halle la aceleración lineal que va a tener esta masita
o la fuerza que se le hace a esta masita, la sumatoria de fuerzas, porque pues le hace una fuerza a la tensión, ¿no? El peso, etcétera. Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. De hecho, miren, piénselo bien, si yo tengo la polea muy estirada, es posible que un cambio en esta cuerda rápidamente haga que la masa suba, ¿de acuerdo? Pero llega un punto en el que la masa como está muy, muy arriba, por así decirlo, yo puedo llegar a estirarla y lo único que estoy haciendo es que la masita llega y suba muy poco. Es decir, que la cuerda se tense en una posición, pero este delta de desplazamiento es mucho menor que el que podría llegar a ver en otro instante de tiempo. Y puede ser que la cuerda que se recogió sea la misma. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, entre más Sí. estirado esté la polea, el motor, es más el movimiento lineal. O sea, la aceleración de abajo no va a ser constante. La aceleración de arriba puede llegar a ser constante, pero la de abajo no. O sea, les estoy diciendo cómo es que ustedes están planteando el ejercicio. Entonces ahora miren qué van a buscar, si aceleración o fuerza o qué. O si le van a dar... O sea, podrían darle aquí la razón de cambio de la cuerda. Podrían darle entonces cosas al motor. Entonces dibujen bien el motor, muestren qué es lo que conocen del motor. Entonces lo mismo, tienen que hallar aquí relación entre cateto, este cateto fijo y hipotenusa. ¿Listo? Esa es la relación que tienen que hallar acá. No es más. Vale. ¿Listo? Porque su objetivo es relacionar siempre la aceleración que tiene un segmento de cuerda, o sea, lo que está liberándose aquí de cuerda con respecto a esta aceleración. Si ya le meten de polea o algo, ya es cuestión de ustedes. Bueno, háganle porque ese dibujo, es que yo cuando veo un dibujo así no puedo hacer uno mejor. Hasta mi dibujo me quedó... Es que no me sale, Pues no me nace. perdón, No me nace. perdón. Pero sí, muchas gracias. Bueno, miren, Hay que arreglar los restos, listo. ¿qué otro grupo? Es que... Es que de qué manera lo vieron. Todavía no lo veo. Mentira, ya empecé a verlo. O sea, ya empecé a verlo. ¿Sí? Sí, ya. Definitivamente ya lo veo. Bien. ¿Algún otro grupo tiene dudas? Jóvenes. ¿El resto ya van bien? ¿Terminando? Creo que nos faltan dos grupos, ¿no? ¿No estoy mal? ¿Tercero y cuarto? ¿O el tercero ya lo miramos? Ah, no, este ya. Este. ¿Ya lo miramos? Sí, profe, ese es el de la cadena, ese fue el primero que miramos, el del cuarto. Ah, bueno. Listo. ¿Dudas del taller? ¿Tienen alguna duda de cualquier ejercicio del taller? ¿No? ¿Nada más? Bueno, como favor personal les Profe, pido que se queden 15 minutos más ahí conectados al menos. Señor, cuénteme. profe, qué pena, entonces ya mañana empezamos con el tema correspondiente al tercer corte. Sí, véanse dos videos. Siempre tiene que estar pensando que la próxima clase son dos, aunque solo miremos uno. Listo, dale, dale. ¿De acuerdo? Siempre. Vale, De hecho, gracias. lo deberían hacer siempre. Ujú. Bueno, ya, no más. No, pues, quédense 15 minutos, yo acabo la reunión. Bueno. Listo.
miércoles De que comenzará pronto la transmisión. explicado. Opción para ahí ya tengo Dude, should you really go for a core? Guess not. Probably go for something else. Should go for this. And now we wait. What did the rest of TSM go on to do in HOTS? Did they just quit? There never was a TSM in HOTS. What? TSM? Although, you know, when we were in Naventic, we almost became TSM. We had a choice to become TSM. You know, looking back, I wish I kinda joined, I wish I